Buenas tardes con todos, vamos a hablar acerca de malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Empezando con la displasia cortical focal, esta es una desorganización cortical y va a haber una arquitectura laminar anormal donde va a haber una proliferación y alteración a nivel de lo que es la organización cortical. Esto se va a presentar a un 10% de pacientes con epilepsia y un 50% de niños con cirugía por epilepsia refractaria. Fisiopatológicamente va a haber una alteración molecular a nivel del emetor, que es una proteína que se encarga de los procesos de crecimiento, regulación celular y también a nivel de los procesos de transcripción. Esto va a estar regulado a su vez por genes y mutaciones, incluso por virus como el HPV-16. El virus del herpes simple tipo 1 también puede ser por citomegalovirus, que van a producir una hiperactivación de esta proteína y va a producir un desarrollo celular anormal llevando a una displasia cortical. Dentro de la clasificación tenemos de la tipo 1 a la tipo 3, la tipo 1 con una organización cortical y laminación, la tipo 2 lo mismo asociado a neuronas dismórficas y la tipo 3 asociado a otros trastornos. Hay que tener en cuenta que la tipo 1 puede no haber hallazgos en imagen, se presentan hallazgos en un 22 hasta un 64% de casos y lo que podemos encontrar es una disminución del volumen de la sustancia blanca y una distorsión en unión gris-blanca. En la tipo 2 es donde más hallazgos de imagen vamos a encontrar y es las que vamos a ver posteriormente. Y aquí podemos encontrar la presencia de un engrosamiento a nivel cortical, hiperintensidad, surco profundo y el signo de Transmantle, que es lo que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos una resonancia magnética en corte axial, donde encontramos esta hiperintensidad a nivel cortical, a nivel de la corteza parietal derecha, que corresponde al área de displasia cortical focal. Aquí en el PET encontramos esta disminución metabólica que corresponde al foco de displasia cortical focal. En este corte sagital de resonancia, en FLAIR, encontramos esta zona hiperintensa que corresponde al signo de Transmantle, que comunica a nivel cortical con el ventrículo. En este corte coronal encontramos esta imagen hiperintensa y engrosada, corresponde a la zona de displasia asociada a surco profundo. Aquí volvemos a ver esta imagen hiperintensa en este corte sagital, que es el signo de Transmantle que les contaba. Diagnóstico diferencial: esclerosis tuberosa, neoplasia cortical y mielinización incompleta tardía. El manejo básicamente quirúrgico y el pronóstico postquirúrgico va a depender del porcentaje libre de convulsiones. Vamos a hablar ahora de lo que es el Chiari. Para hablar del Chiari es importante tener en cuenta el agujero magno y acordarnos del cerebelo, los hemisferios cerebelosos, el vermis cerebeloso y la presencia de las amígdalas cerebelosas. Entonces, bueno, el Chiari básicamente va a haber una salida de las amígdalas cerebelosas y del vermis por el agujero magno. Vamos a ver dependiendo si es que es del Chiari tipo 1, que básicamente es una normalidad estructural, y la tipo 2 en sí, que ya es una malformación. Entonces, la tipo 1 va a haber una salida de las amígdalas cerebelosas, puede ser de etiología primaria, un subdesarrollo de la fosa posterior o secundaria por un cierre prematuro de las suturas craneales. Mientras que la tipo 2, que ya es una malformación, ¿por qué decimos que es una malformación? Porque se asocia a mielomeningocele, que es un defecto del tubo neural que ya les voy a explicar. Entonces, en este va a haber una salida de amígdalas cerebelosas y del vermis, incluso parte del tronco cerebral. Entonces vamos a hablar de Chiari tipo 1. Como les dije, hay una salida de las amígdalas cerebelosas por el foramen magno. Generalmente esta se manifiesta más bien en etapas como en la adolescencia. Durante la infancia va a ser más bien asintomático. Se presenta hasta en un 3.5% de adolescentes, sobre todo a nivel de mujeres. Entonces, fisiopatológicamente lo que va a haber una salida de las amígdalas cerebelosas. Se habla a un margen de más de 5 milímetros del foramen magno. Cuando hay una salida severa, puede producir una obstrucción a nivel del sistema ventricular, llevando incluso aumento de presión y hidrocefalia. Y cuando hay una salida severa hacia la parte inferior, va a haber un estancamiento de lo que es el líquido cefalorraquídeo y se va a producir un quiste a nivel de la médula, que se va a nombrar como syrinx o siringomelia. Entonces este va a producir una compresión a nivel de lo que es el tracto espinotalámico, que se encarga del control de la sensación de la temperatura y el dolor a nivel de C8 y T1, y es otra de la clínica que va a presentar en este síndrome. Entonces, para acordarnos del Chiari tipo 1, acordémonos de la salida de amígdalas cerebelosas, siringomelia y alteración en el tracto espinotalámico, y sobre todo pacientes que van a ser clínicamente más bien asintomáticos. Cuando ya hay alteraciones como hidrocefalia, se puede presentar cefalea occipital que empeora con Valsalva, y sobre todo en siringomelia acordémonos de la pérdida de la sensación de la temperatura y dolor. Entonces, en imagen lo que vamos a encontrar es la salida de las amígdalas cerebelosas más de 5 milímetros del foramen magno. En este corte sagital, entre 2 encontramos la salida de las amígdalas cerebelosas y esta imagen hiperintensa que corresponde a lo que es la siringomelia. En este corte sagital encontramos nuevamente la salida de las amígdalas cerebelosas más de 5 milímetros. En este corte axial encontramos la obliteración a nivel de los espacios de líquido cefalorraquídeo por las amígdalas cerebelosas. Y en este corte sagital encontramos la salida de las amígdalas cerebelosas y esta zona hipointensa que corresponde a la zona de siringomelia. Básicamente, el tratamiento de esto, si es que es asintomático, no merita; si es que tiene compresión siringomelia, tratamiento quirúrgico.
Diagnóstico diferencial, Chiari tipo 2 que vamos a hablar ahorita, hipotensión intracraneal, herniación de amígdalas cerebrosas con hipertensión intracraneal. Entonces vamos a hablar del Chiari tipo 2. El Chiari tipo 2 básicamente, como dije, se asocia a mielomeningoceles en un 95% de casos. En general, lo que es el Chiari tipo 2 se presenta en 0.44 de cada 1000 nacidos vivos y sobre todo el mielomeningoceles se asocia al déficit de ácido fólico también. Entonces lo que va a suceder es que hay una salida de las amígdalas cerebrosas, de Bremis, incluso del tronco, produciendo también a veces un aumento de la presión a nivel del sistema ventricular, llevando a una hidrocefalia, a un aumento de la presión intracraneal, y también puede haber en la salida del tronco una compresión a nivel del centro respiratorio, a nivel del bulbo. Por otro lado, el mielomeningocele, que es un defecto de tubo neural, a nivel de la cuarta semana lo que va a suceder es que va a haber un defecto y va a haber una conexión entre la cavidad amniótica y el canal espinal. Entonces eso se va a ver favorecido por el aumento de alfa-fetoproteína de acetilcolinesterasa, también por diabetes materna y déficit de ácido fólico, y va a producir la salida de la médula espinal y de las meninges, formando lo que es el mielomeningocele. Entonces, para acordarnos del Chiari tipo 2, acordémonos de mielomeningocele asociado al desplazamiento de las amígdalas y vermis cerebelosos, y también puede haber salida de tronco cerebral por el foramen magno. Básicamente la clínica va a depender de la zona afectada, si es que es cerebelo, vértigo, nistagmo, si es que es el tronco encefálico, generalmente dificultad para respirar, apnea del sueño, si es a nivel de la médula espasticidad, disfunción vesical, si es que es hidrocefalia, generalmente cefalea. Entonces, dentro de los hallazgos de imagen, a nivel prenatal en el eco podemos encontrar este corte transversal a nivel de cráneo, donde vemos estas imágenes cóncavas en los huesos frontales que se conoce como el signo de limón. Otro signo que encontramos a nivel prenatal es la presencia de una imagen ecogénica que corresponde a lo que es el signo de la banana, que es el cerebelo que está abrazando al tronco encefálico. Aquí volvemos a encontrar el signo de la banana. Entonces, a nivel de rayos X se habla de un cráneo lacunar que se produce por un déficit de osificación membranosa. Entonces son estas imágenes radiolúcidas. Y aquí tenemos, bueno, una reconstrucción 3D. Otros signos que podemos encontrar característicos es la presencia de el signo del tectum picudo, que corresponde a una fusión pieza parcial o completa de los tubérculos cuadrigéminos hacia la parte posterior. Otro hallazgo es la disgenesia del cuerpo galloso, también la elongación del cuarto ventrículo. En esta imagen sagital fetal encontramos esta imagen hiperintensa que corresponde a un mielomeningocele lumbar y también se asocia a la salida de amígdalas cerebelosas igual con una fosa posterior pequeña, y esta imagen hiperintensa que corresponde a ventriculomegalia. Aquí en este corte sagital de una tomografía simple encontramos otra vez el signo del tectum picudo. Y también podemos encontrar que el cerebelo, los hemisferios cerebelosos se encuentran abrazando al tronco cerebral y pueden en tomografía formar un signo que se conoce como el corazón a nivel de la fosa posterior. Tratamiento básicamente quirúrgico si hay hidrocefalia, derivación ventrículo peritoneal. Diagnóstico diferencial con Chiari tipo 1 y Chiari tipo 3, hipotensión intracraneal e hidrocefalia severa crónica. Eso es todo, muchas gracias.